Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Estamos con varios temas, como todos los días. Hay, por supuesto, uno del cual ayer comenté, porque me parece que es importante, porque no podemos, bajo la lógica de quienes persisten en mantener esas miradas estereotipadas y atribuirle roles a los hombres y las mujeres en una sociedad que más bien tiene expresiones diversas que deberían ponerse en relieve para que vayamos rompiendo con esas taras que nos acompañan de toda la vida, pues creemos que hay que insistir en que esas situaciones vayan cambiando, sobre todo, como decían ayer nuestras invitadas, que la verdad han sido bastante referidas también por otros medios de comunicación, Mayema Banarelli y la doctora Elena Rebollar de la Defensoría del Pueblo. No se puede dejar pasar estas cosas, sobre todo cuando quien desarrolla este tipo de afirmaciones claramente machistas, claramente discriminatorias, es un funcionario público. Y un funcionario público no de cualquier nivel, no de cualquier rango, no de una actividad cotidiana que pueda pasar muy desapercibida. No, estamos hablando del presidente del Congreso de la República, que tiene por mandato constitucional el deber, la obligación de respetar la ley y respetar la Constitución. Y la Constitución, en sus artículos primeros, que tienen que ver con la persona y el valor humano, es decir, los derechos fundamentales, los derechos constitucionalizados, ¿no? Dice que la no discriminación es fundamental, es central para fomentar, para promover, para estabilizar y para sostener una sociedad democrática. La sociedad democrática tiene que ver con valores, instituciones, comportamientos, maneras de relacionarse. Y las autoridades están obligadas, esto no es discrecional, no es de libre interpretación, es una obligación respetar. Y eso es lo que hay que exigirles. Y el presidente del Congreso de la República, que tiende a cometer algunos hechos que son democrática o institucionalmente muy discutibles y por supuesto que terminan siendo actos que pueden llevarnos a situaciones difíciles en materia institucional y democrática, tiende a cometer estos actos y después decir, bueno, ya hay que pasar la página, hay que dejarlo de lado y pasemos a otro tema. Y eso no puede ser así, porque eso es como bien decía ayer Mayema Manarelli, como cuando el maltratador mete una cachetada un día y al día siguiente dice, perdóname, discúlpame, no lo volveré a hacer, pero ya, no sea rencorosa, sigamos con nuestra relación. Eso es un asunto perverso, eso es un asunto que no podemos permitir, eso es un asunto ilegal. Y entonces el presidente del Congreso, como el presidente de la República, como quienes tienen por el mandato y el cargo que ejerce, pues niveles de exposición muy alta en los medios de comunicación, tienen que dar cierto ejemplo. Y la verdad es que a veces dan mal ejemplo, y por eso es que tenemos un comportamiento también ciudadano que lamentablemente juega al filo por fuera de la ley. Y no se le puede exigir más porque quien se los exige es una persona que también actúa de esa manera permanentemente. Por eso es que es un mandato imperativo de la sociedad democrática que se respete la ley y se respeten las instituciones. Y el presidente Manuel Merino de Lama del Congreso, digo, él hubiese querido que se diga solamente el presidente, porque ha querido ser presidente de la República, entrando por la fuerza falsa, ¿no es cierto?, con apatadones y tratando de vincular a los militares en algo tan nocivo para la democracia como un golpe de Estado. Ayer dijo lo que acá intuíamos iba a decir, ¿no es cierto? Esto ha sido una cosa coloquial, no tiene machismo y están utilizando esto para atacar. Como siempre responden los que combinan esa fórmula o digamos, combinan una serie de elementos que sumados hacen y tienen un resultado, me parece, pésimo para lo que deberíamos esperar de nuestras autoridades. ¿No es cierto? Esto de que me están atacando, yo no soy de esta manera porque vivo de esta forma y finalmente pasemos la página, si alguien se ha sentido ofendido, que bueno, que me disculpo y sigamos. La típica fórmula que viene de seguramente
la recomendación de sus asesores que le dicen no le presten mucha atención a este tema, pero sí hay que prestarle mucha atención. Pero ayer ocurrió justamente lo que devela, muestra, evidencia el poco talante y la nula convicción de este señor, no solo por pedir disculpas, sino por entender que ha hecho o ha desarrollado un acto que es sumamente cuestionable. Miren ustedes lo que sucedió en la cuenta oficial del Congreso de la República el día de ayer. En un primer momento se puso este mensaje recogiendo lo que había Merino de Lama dicho en torno a lo que sucedió el día previo, es decir, pidiendo, entre comillas, disculpas para quienes o ante quienes se habían sentido de alguna manera ofendidos por sus frases coloquiales. O sea, él dice que hacer esta alusión a una relación desequilibrada, totalmente antihistórica, como ha dicho la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, claramente cavernícola, que lo pone a este señor en la condición de Pedro Picapiedra, ¿no es cierto? Es un asunto coloquial, es un decir, es una manera coloquial de decir las cosas y no hay que ahogarnos en un vaso de agua. No hay que alzar el tono ni seguir hablando de esta cosa porque la verdad no merece. Este es el primer tweet que salió. Si lo podemos abrir, por favor, para poder que nuestros seguidores lo puedan. ¿Y por qué está de esa manera? Porque no está muy bien puesto. Porque fue una captura que se hizo muy rápidamente, porque después sacaron esto. Lo sacaron, ¿no? Esta es la cuenta. A ver, dice, Congreso del Perú, con las disculpas del caso, a quienes se han visto ofendidos, ratificamos nuestra mejor voluntad de seguir dialogando y buscando los consensos necesarios para poder atender las demandas urgentes del país. Presidente del Congreso, Manuel Melgar. Con las disculpas del caso, o sea, en general, no nada más, ¿no es cierto? Con las disculpas del caso, a quienes se han visto ofendidos, ratificamos nuestra voluntad. No se explaya en qué cosa es lo que dijo y sobre lo cual se está disculpando, no hizo una reflexión sobre por qué eso, sobre lo cual pide disculpas, puede haberse tomado como un hecho inusual o un hecho pues impropio para una autoridad de esta naturaleza. Pero rápidamente después sacaron este tuit y pusieron este otro, sacaron este mensaje desde la cuenta del Congreso de la República. Ratificamos nuestra voluntad de seguir dialogando y buscando los consensos necesarios para poder atender las demandas urgentes del país, presidente del Congreso. Es decir, quitaron las disculpas, lo que da cuenta de que nunca fueron genuinas, que fueron solo para salir del paso y para que no le siguieran preguntando y cuestionando por un comportamiento reprochable, por cierto, como este, ¿no? Primero dice, disculpas para quienes se sintieron ofendidos, con las disculpas del caso, y después sacan eso y ponen solo ratificamos. Y luego debe haber sucedido algo en quienes le administran la cuenta al señor Merino, que retomaron el anterior mensaje, porque alguien les debe haber dicho, oye, no metas las 4, porque finalmente ya tus disculpas eran medio rangachas, como se dice en mi tierra, es decir, eran poco consistentes, vacías de convicción. Y encima después sacas esto, afirmando que seguramente alguien te dijo, oye, ¿para qué pides disculpas? No les hagas caso, están hablando tonterías, tú lo has dicho de manera coloquial, porque tú eres un norteño que habla así, y en fin, así es como hay que expresarse. Y no, le dijeron, quítalo, y lo quitó. Y después le dijeron, ¿qué has hecho? Vuélvelo a poner porque si no, vas a ser objeto nuevamente de crítica. Y efectivamente, al margen de quitarlo y ponerlo, que puede ser solo por mandato del señor o de sus asesores, aquí lo que claramente se refleja que este señor pues, es un machista y no ha querido disculparse. Y al final lo ha tenido que hacer, olvidado por las circunstancias. ¿Para qué? Para pasar la página rapidito, para pasar la página rapidito. Y creo yo que quien mejor lo puso ayer en su cuenta de Twitter es el señor Cateriano. Ahora vamos a ir a eso, porque yo quisiera que también ustedes escuchen las disculpas del señor Merino de Lama, para que vean si están cargadas o no, esa convicción que hay que tener cuando uno comete una barbaridad o de esa naturaleza o de esa magnitud, sabiendo además que lo está viendo el Perú entero, que está muy atento a lo que pasa en el Congreso, no porque se den ahí algunos episodios que puedan ser significativos e importantes,
sino porque se ha convertido en buena medida pues, en un espectáculo, ¿cierto? Vamos a escuchar qué dijo y cómo lo dijo Merino de Lama. Y en estos últimos tiempos, cuando hemos logrado la ley de congelamiento, naturalmente vino una nueva relación importante para el país. Y en ese marco, de una manera coloquial, hubo una frase que ha producido cierta sensibilidad. He leído algunas declaraciones de algunas congresistas mujeres que han interpretado la frase en el sentido de una aparente subordinación femenina. Yo me refería más bien de que aquí hubo una indiferencia que se había terminado y que ahora existe una mejor voluntad para dialogar y para la concertación. Comprendo la susceptibilidad del gobierno, pero el lenguaje coloquial tiene que ser tomado en el mejor sentido. De otra manera dejaríamos de cantar algunos valses peruanos que son emblemáticos en nuestra música criolla por la interpretación literal de sus letras. ¿Y por qué en la exageración tendríamos a ministros de Estado haciendo comentarios al respecto? Con la disculpa del caso a quienes se han visto ofendidos, ratificamos nuestra mejor voluntad de seguir dialogando y buscando los consensos necesarios para poder atender las demandas urgentes que necesita el país. O sea, además, una monumental mediocridad, porque no es capaz siquiera de dar unas disculpas sin leer, porque eso que lo han puesto ahí, alguien se lo ha escrito, sin lugar a duda, y ahora se cree criollo el señor Merino de Lama, cuando en realidad, la verdad, termina siendo patético su desempeño. ¿Qué cosa estamos pagando como país para tener, ya no digo congresistas con estas características, porque en 130, pues algunos de estos se te pueden colar, sino para que ese sea el presidente del Congreso de la República, puesto ahí porque, según los congresistas, que claro, en buena medida comparten esa mediocridad, es el más experimentado y el que más capacidades tenía para dirigir un poder del Estado que es fundamental en un Estado constitucional de derecho. Pero ahí está el señor Merino de Lama, leyendo lo que le ponen y diciendo que el problema no es él, que el problema somos los que hemos interpretado mal, que siempre hay que interpretar las barbaridades que dice de la mejor manera, porque él, como al parecer tiene, y ustedes lo ven en su desempeño, porque esto no es, digamos, una suposición, esto no es una elucubración, esto no es, sino una descripción de lo que es el señor. Es un señor con marcadas limitaciones para absolutamente todo. Y sin lugar a dudas su coloquialidad, lamentablemente, se riñe con aquello que una sociedad como la nuestra, tan marcada por la violencia en sus distintas expresiones, pues tiene que rechazar abiertamente porque sigue marcando esos estereotipos que son la causa de esa violencia tan grave que hay, sobre todo contra las mujeres. Pero Merino de Lama, como hacen todos los que son machistas, todos los que son racistas, todos los que son personas que tienen coloquialmente esa manera de relacionarse, ¿no es cierto?, dijo esta barbaridad, develando en su dimensión real lo que verdaderamente piensa él. Dijo el señor Merino de Lama que es una frase coloquial sobre la cual se está exagerando. Y dijo que él no podía ser machista por una razón muy sencilla, porque él tiene una madre, porque él tiene una esposa, porque él tiene 3 hijas, porque vive con su suegro. Es decir, la típica del machista. ¿Cómo va a ser machista yo si yo nací del vientre de mi madre? Claro, ¿de dónde más puedes haber nacido? Eso es natural, que tengo una suegra a la que quiero, ya, y eso no te hace, eso digamos te deja inevitablemente fuera de la lista de los que pueden tener comportamientos machistas o porque tienes hijas. O sea, eso te hace, en realidad, te anula la posibilidad de tener una actuación machista como la que has tenido. Esto es como el racista, ¿no es cierto? Hace poco había un abogado que incomprensiblemente inclusive seguía siendo contratado por la Policía Nacional que de manera discriminatoria, pues agredió a los policías al inicio de la pandemia, insultándoles, cholo de no sé qué, en fin. Y cuando le dijeron, oye, usted es una persona que ha cometido un acto racista, ¿qué dijo? ¿Cómo va a ser racista si yo soy pata de los policías, no? Yo soy bacán, hablo con él. Es más, tengo un pata que es un zambito, que es chinchano, y con él me voy a comer ahí al kiosco y somos bien patas. ¿Cómo va a ser racista? Típica del racista. Oye, pero esta persona es homofóbica. ¿Cómo ser homofóbico si yo tengo amigos que son homosexuales? ¿Cómo ser homofóbico? Es la estupidez hecha persona argumentando lo mismo que argumenta
los que claramente son homofóbicos, racistas y machistas. Es así como tratan de disimular su verdadera manera de relacionarse en una sociedad como la nuestra, que requiere de gente para comenzar decente, cosa que al parecer el señor Merino de Lama no representa. Gente inteligente, digamos, ahí la distancia todavía es más larga, el señor Merino con aquello que parece estar por fuera de su vocabulario. Y lo tercero, tienen que generar acciones pedagógicas para que la gente pueda entender que los que ocupan los cargos públicos no lo hacen de favor, sino por mérito alguno, y tratar de romper con esos estereotipos que tanto daño nos hacen. Pero como el señor, ninguna de las anteriores, cuando uno marca esto, ninguna de las anteriores, en fin, entonces tenemos estos resultados. Vamos a escuchar qué dijo, entonces tenemos ya ese byte para poderlo compartir con unas personas que muy amablemente nos siguen a esta hora. Hicimos un comentario que lamentablemente se ha querido desvirtuar. Y quiero referirme a todos estos esfuerzos que venimos haciendo en el Congreso. Quien les habla es un congresista casado, que tengo 3 hijas, vivo con mi suegra, con mi señora madre. En consecuencia, ninguno de estos hechos que se pretende desvirtuar, nosotros los rechazamos. Lo rechazamos porque creo que necesitamos el mayor respeto posible. Y cuando lo hemos hecho en ese esfuerzo, haciendo este Congreso junto al Poder Ejecutivo en la búsqueda de los consensos, es la referencia que hemos hecho. O sea, el señor nos dice, yo tengo hijas, tengo madre, tengo suegra. ¿Cómo me va a acusar a mí de machista? Imagínense usted, presidente del Congreso de la República. Imagínense ustedes. ¿Y qué me gustaría? Que su hija, cuando tiene novio, le haga caso al novio, porque es la única manera en la que le puede vivir en la vida. Así educará a sus hijas y así tendrá su relación con su esposa. En fin, pero en todo caso, si él establecía una manera de relacionarse de esa manera, es su problema en términos personales o familiares y su entorno, que no estaría bien tampoco. Pero siendo presidente del Congreso no puede tener afirmaciones de esta naturaleza. ¿Quién mejor lo dijo, me parece, en su cuenta de Twitter ayer? Era Pedro Cateriano, incorporando otros elementos de la penosa historia reciente del señor Merino de Lama. Ahí dice Pedro Cateriano, antes no fue chantaje, fue advertencia. Ahora no fueron expresiones machistas, fueron coloquiales. No se cae, se desploma. Este presidente del Congreso de Perú, la historia lo sancionará como un conspirador. Eso es lo que es Merino de Lama. Hay que decir las cosas por su nombre. Usted no se deje engañar por su tono parsimonioso, ¿no es cierto?, que podría dar la impresión de que está haciéndose una parrillita con un pata de, ¿no?, paisa y conversando y riéndose de las barbaridades que dice. No, es presidente del Congreso de la República y no puede tener un comportamiento de esa naturaleza. El presidente de la República, Martín Vizcarra, también ayer se refirió a esto, por supuesto. Vamos a escucharlo. Nuestras instituciones y nuestra sociedad están cambiando. No debe haber ningún espacio donde no esté presente la mujer. La construcción de un país fuerte e igualitario pasa por reconocer y promover su presencia, su aporte, su esfuerzo y su perseverancia, y dejar de lado cualquier expresión de machismo. Bueno, otra vez se lo dijo, así como el otro día en su cara le dijo frente a las Fuerzas Armadas que era un conspirador y no se puede permitir golpes de Estado, ahora le ha dicho claramente que es un machista. Y el señor Merino de Lama sigue queriendo voltear la página. Porque claro, cuando tú muestras en su real dimensión a personajes de esta naturaleza, pues lo que quieren es que la tierra se les jale y finalmente que ya no hablemos de estos temas. Pero hay que seguir hablando de estos temas porque son temas lamentablemente muy cotidianos. Y el señor Merino de Lama, en ese sentido, puede penosamente ser representativo en un país como el nuestro. Pero eso hay que cambiar. Y las grandes peleas, las grandes luchas se han dado a contracorriente de esas mayorías. Porque la democracia no son solo las mayorías, sino, por cierto, el respeto a las minorías. Esto para cerrar este tema. Pero hay otro caso que se ha producido en el Congreso de la República y tiene que ver con el congresista Lenin Chejo. Y este es otro tema también, ¿eh? Ojo, aquí no vayan ustedes a confundirse.
Aquí no es que en estos temas hay diferencias ideológicas, que los de izquierda son mejores, los de derecha son así, o los centristas no cometen estos actos. El machismo, la discriminación, el acoso, los actos cobardes de querer subordinar a determinadas personas frente a actos que son repudiables, es lamentablemente un asunto que se puede producir en cualquier esfera y con el protagonismo de personajes que inclusive se pueden llenar la boca ante los medios de comunicación y tener un comportamiento más bien opuesto a eso que andan diciendo. Y lo que se ha denunciado ayer es un caso de acoso laboral muy serio y muy atendible y que es protagonizado por el señor Lenin Chejo, que hemos entrevistado aquí porque es el vocero del Frente Amplio. ¿Qué cosa es lo que se ha denunciado el día de ayer? Gabriela Salvador, que es una abogada, una muy buena abogada, fue candidata al Congreso de la República por el Frente Amplio y era asesora del señor Lenin Chejo, lo ha denunciado porque según la versión de Salvador, es que fue a su casa, le quitó su celular y la acusó de hacerle reglaje. Y le pidió algo que ya en sí mismo es ilegal, que renuncie diciendo que está enferma para que él no pueda tener problemas en votarla, como es lo que finalmente ha tratado de hacer. Ella ha renunciado y ha dicho que esto es una cosa inaceptable, que esto es un acoso y que no va a parar hasta que finalmente se sancione. Chejo, que es muy, digamos, locuaz para responder otros temas, no ha querido responder. Y cuando algunos medios de comunicación han podido hablar con él, ha dicho que él ya la había despedido y en buena medida ha deslizado que esto es una reacción a ese despido, pero que se somete a todas las investigaciones. Y claro que se tiene que someter a todas las investigaciones, porque este es un asunto que sí la Comisión de Ética tendría que ver en el Congreso de la República. Pero en la Comisión de Ética del Congreso de la República, que el otro día su colega de bancada, la señora Mirta Vázquez, nos decía, ni siquiera el presidente del Congreso, ese que coloquialmente dice estupideces, ¿no es cierto?, barbaridades, y refuerza estereotipos, y le atribuye roles a los hombres y las mujeres, porque los hombrecitos tienen que jugar con el carrito y las mujeres solo con la muñequita y no pueden hacer nada más en la vida, ¿no es cierto? Ese señor no quiere poner un nuevo presidente de la Comisión de Ética después de que ha renunciado el que era el titular de esa comisión porque renunció a su partido. Entonces, no les importa la comisión. ¿Qué les va a importar la Comisión de Ética? No solo la comisión les importa, la ética no les importa. Entonces, esa comisión debería investigar este caso. La verdad, lo sucedido, ha dicho a través de su cuenta de Twitter, la abogada es una muestra de abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y sin duda acoso laboral. Aquí está, y ustedes lo han visto, el tuit han visto la carta, el tuit de Gabriela Salvador. Ahí está. Ayer renuncié al despacho de Lenin Chejo por principios. Las razones están expuestas en la carta, los principios están primero. Esta no es la forma de hacer política. El país no merece esto. Este Congreso debió devolver la legitimidad y ser mejor que el anterior. Volvimos a fallar, dice. Y esto es un problema muy, muy serio que tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Porque cómo te llegas la boca de paridad, igualdad, mejora, lucha contra la derecha, lucha de chorada, combates esto, defiendes a la minoría, sí, en tu propio entorno tienes casos de esta naturaleza. Es un asunto que tiene que, por cierto, aclararse y lo condenamos, por cierto, y nosotros creemos que esto que ha dicho Gabriela Salvador es algo que interpela también a este sector y tiene que tomarse medidas pronto. Ojalá que así sea, por supuesto, ¿no es cierto? Y esto hay que también, por cierto, decirlo. El señor Edgar Alarcón, que preside, y esto es otra cosa, claro, si el señor Merino de Lama es presidente del Congreso de la República, el señor Alarcón no podría sino ser el presidente de la Comisión de Fiscalización. Esto es el mundo al revés, ¿no es cierto? La canción de Oitisol. Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había un pirata honrado, ¿no es cierto? Una bruja hermosa. Así es como está el Congreso de la República. Y esto es lo que está pasando. Entonces, si tú le das a el señor Alarcón ya no solo la posibilidad de que presida la Comisión de Fiscalización, en la que se viene desempeñando básica y únicamente con dos propósitos: favorecer la candidatura de Antauro Humala y segundo, librarse él de su responsabilidad atacando a los otros. Porque ya hay casos que han llegado al Congreso de la República
con pedido de la fiscal de la Nación para que levanten su fuero y lo lleven al Ministerio Público del Poder Judicial. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido ayer? Se le ha ampliado por 30 días más el plazo para que siga haciendo la investigación esta en el caso de Richard Swing, que es así como se ha conocido, ¿no? Salvo el Partido Morado y el Frente Amplio, que han votado en abstención o en contra, todo el resto estuvo de acuerdo, porque claro, el señor Merino de Lama y el señor Alarcón representan al resto de congresistas, son iguales, se parecen, tienen afinidades, tienen los mismos intereses, tienen la misma mirada de cómo hacer política, la misma lectura del país y, por cierto, los mismos intereses. Y le han dado esta ampliación para que pueda seguir haciendo lo que ha venido haciendo, ¿no? Que llenándose la boca, lucha contra la corrupción, hablando con personas a las que sin lugar a duda ha ido captando con el tiempo, cooptando con el tiempo, en diálogo con un abogado que claramente se denota no es que la ley y el derecho sean sus principales virtudes, y finalmente ha generado o buscado generar un acontecimiento político para traerse abajo un gobierno, porque al señor le parece que es mejor traerse todo abajo para que disimule su propia responsabilidad en los hechos que el Ministerio Público le imputa en actos de corrupción que son tan o más severos que aquellos que hoy día está, por cierto, investigando. Y en el caso de Richard Swing han habido también novedades. Tanto circo, tanta parafernalia, tanto policía, tanto fiscal, tanto movimiento, tanta televisión, tanta nota de prensa llamando para que no falte ningún medio para tomar la foto y la imagen que había que mostrar en ese momento, digo, con la detención de preliminares de 10 personas en el caso de Richard Swing, para que ayer el juez Saúl Peña, en el marco de la discusión sobre el pedido de que esto se quede sin efecto, ha revocado esa medida. Y ha dicho que es desproporcionada, que era evidente que era desproporcionada. Y claro, hay algunas personas que salen y aplauden estas medidas porque siempre es, para mucha gente, bueno y mejor que se meta a la cárcel a la gente inclusive antes de terminar su responsabilidad. Y en algunos casos corresponde eso porque hay real peligro de fuga, hay real peligro de obstaculización de justicia, en fin, eso en algunos casos es evidente, es evidente. Pero en casos de esta naturaleza, me da la impresión, como lo dije al comienzo, no había ningún problema. Y ahora han revocado esto. Ahora, ¿qué dice el Ministerio Público? Va a pedir prisión preventiva para por lo menos 3 de los 10. Para el señor Richard Cisneros, para la señora Miriam Morales y para el señor Oscar Vázquez. Justo 2 de ellos muy cercanos al presidente de la República. Y van a pedirlo seguramente en las próximas horas o días para que, a ver, si así logran de manera diferenciada mantener a estos 3 en esa condición, que desde mi punto de vista no amerita por un caso de estas características, que tranquilamente se puede llevar la investigación sin tomar una medida tan gravosa como esta. Pero claro, como hay que farandulizar la actuación del Ministerio Público, entonces algunos quieren seguir amplificando este caso, por supuesto. Y a la señora Karen Roca la liberaron y la sacaron, por supuesto, ¿no? Esto es lo que ha pasado el día de ayer. Y el presidente, ya muy tarde en la noche, porque a partir de las 10 de la noche, claro, había partido ayer y la selección peruana jugó un buen partido y logró empatar después de estar perdiendo con Paraguay en el inicio de las clasificatorias a Qatar 2022. Pero entonces esperaron que eso pasara, porque era obvio, y luego a las 10 de la noche se determinó que era desproporcionada una medida de esta naturaleza y se libró a todas las personas. Eso quiere decir que van a salir ya, si no han salido ya o van a salir en las próximas horas, y luego se va a ir por la discusión sobre la prisión preventiva, que me da la impresión, si era proporcionada a la preliminar, que eso debería correr la misma suerte, pero nunca se sabe. Digo, para que no se vaya a interpretar, porque hay escritores en los medios de comunicación que dicen que, bueno, que nosotros sí para algunos severos con la prisión preventiva y para otros no tan suave. Sí, que es verdad, así es como tiene que administrarse la justicia. ¿Por qué más severo con algunos? Porque lo que hay en evidencia que ha conseguido el Ministerio Público demuestra mayor capacidad, posibilidad y acciones concretas de obstaculización que merecen que una persona o ameritan que una persona vaya a prisión para que no siga haciendo esas cosas. Caso Kildo Fujimori y compañía, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, no voy a dedicarme a perder el tiempo, eso porque hay gente que ya está mentalizada o sintonizada con los amigos de la argolla que están en ese plan de traerse la lucha contra la corrupción hace bastante tiempo, disfrazándose de investigadores. Bueno, en fin. ¿Qué ha dicho el fiscal Avia?
ha pedido que el presidente de la República ponga fecha y hora y modalidad para tomarle sus declaraciones sobre el caso de Richard Swing. Y el presidente de la República, casi junto con eso, envió una carta a la fiscal Zoraida Ábalos solicitando declarar. Digamos, ahí el presidente ha estado no solo expresando una voluntad, sino haciendo un juego político en el sentido de decir estoy a disposición. Y está bien que se ponga a disposición, pero junto con eso, o al mismo tiempo, no sé si antes o después, pero ahí no más, el fiscal ha pedido que el presidente de la República pueda ya declarar en este caso. Este es lo que la comunicación que envió el presidente Vizcarra a la fiscal de la Nación, ¿no? Pidiéndole que está en toda la disposición de colaborar con las indagaciones que hay en este caso. Dice el cual deberá realizarse, es decir, pone el sustento para establecer la modalidad de cómo dar su testimonio, ¿no es cierto? De relación de acuerdo al presidente de la República. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle, por favor, haga extensivo a nuestro saludable ingeniero. No, este es el pedido de Ávila. Bueno, en fin, vamos a comentarlo ya que está ahí. Entonces, en tal sentido, es necesario que el señor presidente de la República señale el lugar donde o la forma como, además de la fecha y hora, para dicha diligencia fiscal. Por lo que esta información deberá ser enviada al correo electrónico de la mesa de partes virtual de este despacho fiscal y ponen la dirección electrónica para que pueda procederse a esto. Ahora sí, Lincoln, me ayudas con la comunicación que ha mandado el presidente Vizcarra, que es esta, ¿no es cierto? Solicito que recabe mi declaración o se contemple mi participación en cualquier otra diligencia o mi aporte de algún otro tipo de información que pueda ser útil para que los fines de la investigación se produzcan. Expreso mi total disposición en el marco de la garantía del proceso penal y el derecho fundamental del proceso. Ahí está, una conciencia entonces del Ministerio Público que ya pide y el presidente que dice que quiere. Entonces, ahí va a encontrarse y dentro de poco el presidente va a tener que dar su declaración en torno a este caso, que miren ustedes hasta dónde ha llegado y miren los problemas que le ha generado, ¿no? Ya dije que la Fiscalía solicita 9 meses para estas 3 personas, 2 de ellas muy cercanas al presidente de la República, cuyas mandatos de detención preliminar han sido revocadas el día de ayer. El juez Saúl Peña, de la primera sala penal de apelación de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó anoche la orden de detención preliminar de las 10 personas investigadas por el caso de las contrataciones de el señor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Ahora vamos a regresar al Congreso, pero no para hablar ya solo del presidente de la República, sino también hablar de otras decisiones que ahí se están tomando. El Congreso, ya dije, ha ampliado el plazo para que el señor Alarcón siga haciendo las cosas que está haciendo. ¿Y qué está haciendo el señor Alarcón? Está investigando, está consiguiendo algo importante, ha logrado en los últimos tiempos determinar una conexión más directa y fluida en lo que dice, en la teoría que se ha metido en la cabeza sobre lo que puede haber sucedido con el señor Richard Swing, que el presidente ha estado metido de pies y cabeza, ha identificado algún elemento que pueda ser tremendamente significativo para pasárselo al Ministerio Público. No, ninguno. Lo que ha hecho en los últimos tiempos es sobredimensionar algunas cosas que el Ministerio Público ya está investigando, generar con eso un hecho político para que junto con el señor Merino de Lama propicien un escenario de desequilibrio institucional para traerse abajo la presidencia de la República y que el señor Merino de Lama, ese coloquial que usted ha escuchado diciendo las barbaridades que dice, sea presidente de la República. Y por supuesto defenderse con eso de las imputaciones que hay por delitos de corrupción que puede haber cometido el señor Alarcón. Y todo eso lo va a seguir haciendo cuando hay sobre él denuncias serias de que ha infiltrado el Ministerio Público, de que ha perseguido a sus denunciantes, y ya le han renunciado a algunos trabajadores en los últimos días para tratar de limpiar huellas seguramente y decir de que él, en el momento en que vio algún mal comportamiento, tomó esta decisión. En fin, ya sabemos cómo actúan este tipo de políticos que en realidad usan la política para fines que estricta y directamente están vinculados a sus asuntos personales. Y eso es lo que está haciendo el señor Alarcón. Pero el Partido Morado y el Frente Amplio son los únicos que no han estado de acuerdo y han pedido que esto no se materialice, pero como los votos son los que mandan y la prepotencia se expresa justamente en esas mayorías, han decidido, por sintonía, por vínculo, por adhesión, porque son iguales, los otros partidos políticos mantener al señor Alarcón en esta comisión. Como cuando se pidió que el señor Merino de Lama, después de lo que generó hace unas pocas semanas,
saliera de la presidencia del Congreso de la República y ni siquiera lo llevaron al debate, porque la mayoría de congresistas son como Merino, piensan como Merino, sienten como Merino, actúan como Merino, ¿ah? Quisieran estar en la misma condición de Merino para utilizar el poder, digamos, constituido por congresistas que vienen de una elección popular para utilizarlo de acuerdo a lo que el señor Merino lo está utilizando. Darle a cada uno lo que quiere para que esté tranquilo y a él lo protejan también en esa condición que hoy tiene y que se le va a pasar. Y como dice Pedro Cateriano, pues ahí habrá que juzgar de una perspectiva histórica su paso penoso por el Parlamento de la República. Tan penoso que, por ejemplo, ayer el Congreso ha aprobado una ley que repone a cerca de 14.000, 15.000 comillas docentes al sistema educativo. ¿Y por qué lo digo así? Porque son gente que no pasó los exámenes, gente que no tenía las características y los requisitos para seguir en la carrera magisterial, después de habérsele dado varias oportunidades para que puedan pasar eso que es, digamos, y ojalá fuera así en todos los ámbitos de la administración pública, pues una necesidad, que es la meritocracia. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho el Congreso de la República? Ha dicho, ¿qué importa la meritocracia? Eso no sirve para nada. ¡Claro! ¿Cómo va a servir la meritocracia si el señor Merino de Lama es presidente del Congreso de la República? ¿En mérito a qué? ¿A quién le ha ganado? O sea, ¿qué recuerda usted del paso en 3 oportunidades de señor por el Congreso de la República antes de que lo pongan a administrar el que tenemos el día de hoy? ¿Usted se acuerda? Por favor, de pronto yo soy un desavisado, soy una persona poco informada, de repente yo, justo cuando el señor Merino de Lama planteaba proyectos importantísimos en los congresos que ha participado, tenía iniciativas brillantes, tenía un desempeño, una locución, una presentación brillante, yo no estaba mirando televisión, había salido a hacer otras cosas, o en fin, estaba ocupado en otros temas. Por favor, póngame usted en las redes qué recuerda del señor Merino de Lama en su participación en los congresos anteriores. Yo, la verdad, no recuerdo nada. Ni la voz le recordaba, porque por lo menos algunos no hacían nada en el Congreso, pero hablaba en los medios de comunicación y por lo menos decía, bueno, está ahí diciendo algunas cosas. No lo conocía. Pero entonces, ¿cómo van a exigirle meritocracia a los otros si ellos sin ningún mérito ocupan esos cargos? ¿Qué mérito es, por ejemplo, tiene el señor Alarcón para ser presidente de la Comisión de Fiscalización? El señor Merino, presidente del Congreso. El señor Acuña para ser presidente de la Comisión del Presupuesto. El señor Luna Morales para presidir la Comisión de Derechos del Consumidor, cuando, miren ustedes lo que ha hecho con estas estafas permanentes de la universidad de su papá, que ha sido cerrada felizmente por la SUNED. Y sí es el Congreso de la República. Entonces, no nos sorprendamos tampoco. Yo no lo hablo desde la sorpresa, lo hago en la constatación, de la descripción, de la narración de los hechos. Así es como son. Entonces ahora están, como bien ha dicho el Ministerio de Educación, aprobado una ley que distorsiona, desteje, se trae abajo lo que ahí ha sido más bien una virtud, que es la meritocracia. Vamos a ver el tuit que mandó el Ministerio de Educación después de haber tomado nota de esto que el Congreso de la República hizo. La aprobación por parte del Congreso del proyecto de ley que reincorpora la carrera pública magisteral a profesores interinos sin título pedagógico contraviene el principio de meritocracia como factor clave para mejorar la calidad de educación. El Mineo ya opinó que en este proyecto no era viable, informó de ello a la Comisión de Educación del Congreso del 2018. La norma aprobada por el Congreso daría pie a que más de, ahí está, 14.000 profesores se incorporan a la carrera magistral sin evaluación, pues no aprobaron o no participaron en la evaluación excepcional implementada por el Mineo en 2014. O sea, se trajeron abajo la carrera magisterial. Entonces, ¿cómo a los que sí se esforzaron, a los que sí trabajaron, a los que sí se prepararon, a los que se están sacando la mugre hoy día para poder utilizar estas nuevas modalidades en la exigencia de hacer una buena educación virtual, que eso no sirve para nada, porque el Congreso de la República puede meter a gente que no ha pasado mínimamente lo que se requería para empezar la línea de la carrera magisterial? Defensa, los protegidos y todo, pero en el fondo lo que hacen es privilegiar determinados intereses. Y aquí, ¿qué cosa es lo que quieren? Votitos para el 2021 en sus alegadas agrupaciones políticas. Por eso es que usted, cuando vea Medina, no vote por esas agrupaciones políticas, porque Acción Popular, que antes no dio, como dicen los accionpopulistas, y se los digo yo con consciente de causa, mi padre fue acción populista y la verdad yo lo veía
abnegadamente y diligentemente participar en sus actividades, prepararse, leer, hacer unas presentaciones públicas que a mí me tenían admirado de sus capacidades, pues hoy ya tenemos Merino Elama, tenemos a este señor Burga, tenemos ese tipo de gente. ¿Ah? Entonces hay un deterioro, me parece, mayúsculo de la política y una decadencia que nos ha llevado a ese tipo de representación. Y todavía tienen el cuajo de decir que lo hacen en nombre de los patricios de Acción Popular. Lamentablemente ya no es ese el partido que usted conocía hace bastante tiempo. Hoy es el partido de estas personas. Entonces, si esa es la oferta que nos va a presentar Acción Popular, no vote por ello porque va a tener llenando el Congreso con gente con estas características. Entonces, eso es lo que ha pasado el día de ayer y el Ministerio de Educación, ojalá que se ponga firme con esto y salga a pelear. El presidente de la República tiene que tomar esta bandera porque no pueden deshacer. Ya quisieron traerse abajo la SUNED, ahora quieren traerse abajo la reforma magisterial en términos de la meritocracia, que es tan fundamental para poder tener predictibilidad en materia de educación en un país como el nuestro. El presidente de la República y otros han sido evaluados, valorados, calificados, observados por la opinión pública a través de las encuestas que ha publicado Datum ayer y antes de ayer. Vamos a revisar los resultados de estas encuestas. Vamos con el primer cuadro, que tiene que ver con la aprobación del presidente de la República, Martín Vizcarra. Miren ustedes, claro, en abril, cuando comenzó la pandemia, en marzo comenzó la pandemia, tenía 58, luego subió a 82 en abril. Eso fue realmente muy importante, porque subió, digamos, 25 puntos, 24 puntos, y miren ustedes, se mantuvo alto durante un buen tiempo en la etapa más dura de la pandemia. Y luego bajó a 65 y el mes de julio ha tenido 60. Y desde julio en adelante, si uno evalúa, ¿no es cierto?, y compara esos 2 meses, ha regresado al porcentaje que tenía en julio, 60% de aprobación y 28% de desaprobación. Esta desaprobación ha bajado porque en julio tenía 31 y ha bajado a 28. ¿Sí? El presidente tiene un alto nivel de popularidad y de respaldo ciudadano. Ahora, eso tiene un montón de consideraciones que no solo pasan por las virtudes que pueda tener el presidente para mantener una relación de esa naturaleza, sino también por la escasez, la mediocridad, la falta de alternativas en la política para plantear una mirada distinta a afrontar inclusive la propia pandemia. A eso deberían dedicarse los partidos políticos y no a las cosas que observamos todos los días y que tanta indignación nos genera. Ser una alternativa para ayudar desde la crítica, pero con ideas, a mejorar el desempeño de un presidente y un gobierno que la verdad han estado haciendo su mejor esfuerzo, pero no han estado a la altura en muchos temas de lo que la situación demandaba. Pero la gente valora ese esfuerzo porque además no hay alternativas al frente que pueda uno imaginar que si estuvieran en el gobierno harían las cosas mejor. El presidente de la República entonces tiene 60% de aprobación y esto que ha sucedido en los últimos días de manera muy intensa con lo relacionado con el caso de Richard Swing parecería que mínimamente no la ha afectado. No la ha afectado porque mantiene el porcentaje que tenía desde julio, ¿no? Esto es muy interesante. Vamos a seguir. La aprobación del señor Manuel Merino Belama, este personaje el cual hemos venido comentando hace un ratito. A ver si me ayudas con eso, Lincoln, por favor, para ver la aprobación del presidente del Congreso de la República. Ahí está. Aprueba, se aprueba la labor que viene desarrollando el Congreso de la República. Desaprueba 59%. La aprueba el 27% y no sabe, no opina 14%. Es decir, la figura a la inversa. Mientras el presidente tiene 27% de desaprobación, ellos tienen de aprobación y la aprobación que tiene el presidente casi es igual a la desaprobación que tiene el Congreso de la República. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el Congreso de la República, al ser observado por la población, entiende que su comportamiento no ha sido el más adecuado para lo que quisiera la gente ver hoy día en los parlamentarios que se interesen un poquito más con la verdadera agenda que lamentablemente no ha sido tomada en cuenta como prioridad. Es decir, el Congreso de la República tiene o está bastante más distante de la gente de lo que, por lo menos, en la mirada intuitiva de la gente tiene el presidente de la República. Vamos a seguir. Ahora está la aprobación del presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, Walter Martos. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Walter Martos? 22% de aprobación,
48% de desaprobación y 20% que no lo debe ni conocer mucho, que está en el rubro de no tiene ni idea de qué decir cuando le preguntan sobre ese tema. 32% está casi un poquito más de la mitad de la que tiene el presidente de la República. Es decir, en el gobierno, que es la constante en lo que ha sido la relación del presidente con la ciudadanía, ha sido él el que siempre ha tenido una buena relación, pero siempre ha distado mucho su gabinete en la relación que tiene con la gente, de la que él tiene, por supuesto, con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Ahí está. Pero tenemos la intención de voto para las elecciones del próximo año. Y esto, por supuesto, siempre hay que tomarlo como muy, muy preliminar. Si mañana fueran las elecciones, quien se la lleva de encuentro es nulo, blanco, viciado, 25%. Y en segundo lugar, digamos, no en segundo, pero en tercer lugar quedaría el no sabe. Entonces, eso es que hay que tener en cuenta. Esto es muy preliminar. Hay un 25% de personas que no saben por quién votar o no quisieran votar por nadie, en fin, viciarían su voto, ¿no? Ese es el dato principal. Luego vayamos ya a los nombres que aparecen como los que podrían, si es que participan todos o todas en ese proceso electoral, tener hoy algún nivel de presencia ya de cara a las elecciones. George Forsyth, quien es el alcalde de La Victoria y que este fin de semana tendría que renunciar a ese cargo si quiere aventurar su paso ya por las ligas mayores de cara a la elección presidencial, pues tiene un 20%. ¿Qué le ven a Forsyth para que tenga una aprobación de esa naturaleza? Y claro, inicialmente se decía que centralmente su aprobación era en Lima metropolitana, porque aquí tiene un nivel de exhibición pues en los medios de comunicación incontrastable, salen todos los medios de comunicación todo el día, ¿no es cierto?, hasta que se pone a llorar una conferencia y termina siendo una noticia, ¿no?, importante, y luego se va a un programa farandulero a decir por qué lloró, y en fin, así es como se maneja la política de Perú. 20% tiene Forsyth. Keiko Fujimori la sigue, la nueva generación naranja, reivindicando al ladrón, ¿no es cierto?, 5%. Hernando de Soto, 5%. O sea, ya hay 5 más 5 van 10 los fujimoristas ahí. Verónica Mendoza, 4%. Daniel Urresti, 4%. Johnny Lescano, 3%. Julio Guzmán, 3%. Ricardo Belmo, que ha sido reclutado hoy día por el antaurismo, imagínense ustedes, 3%. Alfredo Barnechea, que parece que el trabajo no es su principal virtud y que no solo no come chicharrón, sino no lee los diarios peruanos, sino tiene un equipo que se los lee y le da masticadito para que él haga los grandes análisis que hay que hacer sobre la realidad peruana. Jonás Ataucusi, 2%, Pedro Castellano 1%, César Acuña 1%, otros 4%, y ahí vivo, Nulo Blanco y Viciado, 25%, no sabe 18%. La ficha técnica, que es obligación ponerla, ahí está. Se hizo vía telefónica y algunas presenciales. Se hizo entre el 2 y 5 de octubre. Hombres y mujeres de 18 a 70 años, zonas urbanas y rurales. 1.224 encuestas, margen de error 2.8 y nivel de confianza 95%. Solamente para terminar, quiero mencionar esto que es importante también y tiene que ver con lo que el gobierno ha decidido y lo ha comunicado el propio presidente de la República en una conferencia de prensa que dio hace un par de días, que va a haber un segundo bono familiar universal y hay ya todos los dispositivos que se han generado para que usted pueda acceder al mismo. Hay una plataforma que usted tiene que, si está y cumple los requisitos que se exigen para poder acceder a este bono, participar. Es de la plataforma de consulta del bono familiar universal y lo ponemos, saben ustedes, este programa que se difunde en literalmente todo el país, radio, emisoras y canales de televisión en todo el país están difundiendo el programa y por eso es importante que quienes nos están viendo sepan cómo llenar y cómo ingresar sus datos. Ahí está, ingresa su DNI, pone la fecha de emisión de DNI, es decir, son datos para poder verificar si la persona que está tratando de averiguar por su situación y cómo es que debería acceder a este bono es la persona correcta. Y luego de eso se va a hacer en fases. Primero se va a hacer para las personas que tengan cuenta, en fin, no necesita usted ir al banco a cobrar desde el primer día que se empiece esto a producir, porque eso es lo que genera unas colas que a su vez generan contagios
y que a su vez le van a generar un tremendo malestar, porque va a llegar usted a preguntar después de tomarse varias horas esperando y le van a decir hoy día no le correspondía venir. Así que hay que estar muy atentos, muy atentas a que esto se haga de la mejor manera. Javier Palacios, que es el ministro de Trabajo, ha dicho que esto se va a realizar en 5 fases. Y bueno que usted tome nota de eso para que después no se genere una frustración al ir y no encontrar. Hay que saber cuándo le toca y hacer estricta y exactamente solo lo que se le pide hacer para no exponerse, entre otras cosas, a lo que en este momento hay que tratar en cualquier circunstancia, evitar, que es el contacto. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Trabajo al respecto. Se han previsto una serie de fases y modalidades que están diferenciadas, que tienen como objetivo central la preocupación por evitar que las personas tengan algún riesgo con aglomeraciones en ventanillas. Estas fases y modalidades son 5. La primera comienza el próximo sábado 10 con el inicio del depósito a 4.200.000 hogares en sus cuentas. Esto se hace a través de 21 entidades financieras en el sector urbano y 14 en el sector rural. Además, incluyen los carritos pagadores, particularmente para las zonas rurales, pero que también estarán involucrados en el pago de los adultos mayores y las personas con discapacidad, y este proceso va a comenzar a partir del 30 de octubre. Además, a partir del 7 de noviembre se van a incorporar los pagos a través de la billetera digital y la banca celular. Y a partir de del 5 de diciembre, la cuenta DNI desde el Banco de la Nación. Y finalmente, a partir del 15 de diciembre, los saldos de las personas que todavía no habían podido cobrar a través de estos mecanismos, a través de una fase presencial. Eso es bien importante que usted tenga en cuenta para que no se vaya a generar mayores problemas de los que ya nos trae una pandemia como la que lamentablemente todavía nos está generando graves problemas y nos va a traer, de hecho ya las estamos viviendo, consecuencias muy severas. Entonces hay que tener mucho cuidado y orden con esto. Y nosotros vamos a permanentemente ir repitiendo esto para que ustedes tengan la posibilidad de la manera correcta de acceder a esto que es en estos momentos pues indispensable para sobrellevar una crisis, y una crisis digamos muy comprensiva, lamentablemente, que tiene varios aspectos como manifestaciones cotidianas, desempleo, en fin, pobreza y varios otros problemas que estamos ya todos los días apreciando. Hemos presentado El Editorial con Laxer Tuesta.